vamos a iniciar con esta sección de funciones. Para ello, pues vamos a abrir el programa que hemos estado trabajando, que es Scientific Notebook. Vamos a abrir acá nuestro programa y lo vamos a dejar listo para poder trabajar con nuestras definiciones. Bien. Entonces, vamos a abrir también otro programa para poder escribir acá en la pantalla y que podamos nosotros generar algunas definiciones interesantes. Bien, entonces, como les dije, pues nuestro tema a ver el día de hoy son las transformaciones de funciones. Y como nosotros recordaremos, pues existen varias transformaciones, las cuales se vienen trabajando en parejas. Y para ello, pues la transformación número 1 que nosotros vimos es la traslación vertical. Y la traslación vertical se definía como una función, voy a colocar acá, f de x, sumado con una constante o restado con una constante, que podría ser de la siguiente manera. Veamos acá, si tengo f más a, eso significa que la gráfica de la función se traslada unidades hacia arriba. Era lo que nosotros teníamos en definición. Y si tenemos que f de x menos a, si tenemos esta función, eso significa que la gráfica de la función se traslada a unidades hacia abajo. Entonces, estas son las definiciones que nosotros tenemos para lo que es la traslación vertical. Tenemos una función básica f de x. Si a esa función básica nosotros le sumamos una constante a, eso significa que la gráfica de la función se traslada a unidades, esto es importante, a unidades hacia arriba, ya que este es el valor que nos indica hacia dónde se está moviendo nuestra función. Y si tenemos acá f de x menos a, eso significa que la gráfica de la función se traslada a unidades hacia abajo, que es como nosotros esperamos que se muevan nuestras gráficas. Para ello, pues nosotros también tenemos que recordar lo que son nuestras funciones básicas, ya que nosotros sabemos que existen varias funciones básicas que nos ayudan a nosotros a poder interpretar estas situaciones. Bien, entonces esta sería la definición para lo que es la traslación vertical. La segunda transformación es la traslación horizontal. Y la traslación horizontal define también dos casos. Uno, donde nosotros tenemos f valuado en x más a. Y nosotros dijimos que si tenemos f valuado en x más a, entonces se traslada la gráfica de la función a unidades hacia la izquierda. Nosotros habíamos dicho que en el área horizontal era un caso contrario. Si nosotros tenemos x más a, nosotros sabemos que el eje x, si es positivo, va hacia la derecha. Si tenemos un valor en x y le sumamos un valor, entonces tendría que moverse hacia la derecha. Sin embargo, las funciones para la sección del área horizontal se trabaja de forma inversa. En este caso tengo f evaluado en x más a, y eso significa que la gráfica de la función se traslada a unidades hacia la izquierda. Y el segundo caso es cuando yo tengo f evaluado en x menos a. Y si nosotros tenemos este caso, entonces se dice que se traslada la gráfica de la función a unidades hacia la derecha. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en definición. Y tenemos que tener en mente que cuando nosotros trabajamos con funciones, hay una diferencia entre la traslación horizontal y la traslación vertical. Y es que en la horizontal nosotros podemos ver que el valor de a está afectando directamente a x, ya que ambos se encuentran dentro del paréntesis. Y si yo tengo una función valuada en x más a, entonces yo estoy diciendo que la gráfica se traslada a unidades, acá tengo, a unidades hacia la izquierda. Y si yo tengo acá f evaluado en x menos a, entonces se dice que se traslada la gráfica de la función a unidades hacia la derecha. Y es la definición que nosotros tenemos para una traslación horizontal.
vamos a definir la tercera transformación. La tercera transformación de la función era el alargamiento o encogimiento vertical. Para el alargamiento o encogimiento vertical, nosotros teníamos una definición de la siguiente manera, que tenía un valor de una constante a multiplicado por la función f de x. Si nosotros tenemos esta sección, entonces nosotros podemos definir dos casos. Voy a colocarlo acá y voy a colocar el primer caso. El primer caso se da cuando a es mayor que 1. Si a es mayor que 1, entonces se dice que se alarga la gráfica de la función en un factor de unidades. En el momento que yo estoy hablando acá de un factor de a unidades, estoy hablando de una multiplicación, ya que la palabra factor, eso es lo que me representa, multiplicación. ¿Sí? Y tenemos el segundo caso, y el segundo caso se da cuando el valor de a es menor que 1. Y si a es menor que 1, se dice que se encoge la gráfica de la función en un factor de a. En un factor de a. Entonces, en este caso, como estoy encogiendo, no sería exactamente un factor de a, sino lo podríamos definir como 1 sobre a. Ya que de esta manera, pues nosotros podríamos ver que la gráfica efectivamente se encoge. Entonces, si nosotros observamos nuevamente, la forma de la función es bastante interesante, ya que yo tengo una constante a, que esa constante a va a multiplicar directamente a mi función. Y dependiendo del valor de a, entonces así es como yo voy a definir estos valores. Entonces, acá tendríamos cuando a es mayor que 1, dice que se alarga la gráfica de la función en un factor de a unidades. Y el segundo caso es cuando a es menor. Sin embargo, esta también tiene una limitante, porque no necesariamente es menor que 1, sino que el valor tiene que ser entre y 1. Entonces lo voy a colocar en la parte de abajo para que nosotros tengamos bien definido que existe un límite, porque dice que 0 tiene que ser menor que a y a tiene que ser menor que 1. Eso significa que el valor de a aquí dice menor que 1, pero tiene que estar también entre 0 y 1, ya que para un valor negativo de a, entonces existe otra transformación. Entonces la definición acá sería cuando 0 es menor que a y a es menor que 1. En ese caso dice que se encoge la gráfica de la función en un factor de 1 sobre a. ¿Bien? Entonces esta sería la tercera transformación que nosotros hemos visto. Si se dan cuenta, pues cada transformación está en parejas. La siguiente transformación de función sería el alargamiento o encogimiento horizontal. Para el alargamiento o encogimiento horizontal, nosotros también teníamos definidas dos situaciones, en donde nosotros tenemos una función f valuado en a multiplicado por x. Normalmente nosotros no lo colocamos de esa manera, a por x, sino solamente se coloca a x. Entonces, en algunos casos ustedes solo van a encontrar ahí nada más a x, ya que entre a y la x no existe ningún signo, entonces se asume que el signo que está entre ellos es una multiplicación. Y nuevamente, pues nosotros tenemos los mismos dos casos. Y el primer caso es cuando a es mayor que 1. Cuando a es mayor que 1, sería el caso contrario a nuestro alargamiento y encogimiento vertical, ya que en este caso, si a es mayor que 1, se dice que se encoge la gráfica de la función
en un factor de 1 sobre A. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor de A mayor a 1 en un alargamiento, encogimiento horizontal, directamente dice que la gráfica se encoge en un factor de 1 sobre A. Y eso sería para el primer caso. Si nosotros observamos el segundo caso, voy a colocarlo acá. El segundo caso también está definido cuando 0 es menor que 1, es menor que A y A es menor que 1. Entonces, cuando nosotros tenemos esta estructura, se dice que la gráfica de la función se alarga. Aquí lo voy a poner, se alarga la gráfica de la función en un factor de siempre 1 sobre. Entonces, esta es la definición para lo que es el alargamiento y el encogimiento horizontal. Acá tenemos las definiciones, en su cuaderno tenemos las definiciones y lo que nosotros hacíamos para poder trabajar con esto es elaborar una pequeña tabla. Por tal razón, pues nosotros la vamos a elaborar acá también y vamos a trabajar correspondiente a esa tabla. Para poder trabajar esta sección voy a hacer uso de Excel, ya que Excel trabaja a base de filas y columnas y me daría a mí la apariencia de una tabla bastante sencilla. Entonces, vamos a pasar a esa sección y vamos a empezar a trabajar con los primeros ejemplos. Voy a borrar acá. Voy a abrir mi programa, ya que con el Scientific Notebook voy a dibujar mis gráficas. Entonces voy a abrir Excel. Vamos a ampliar la vista. Vamos a quitar acá las líneas de cuadrícula. Y de esa manera vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces vamos a observar nuestros ejemplos de las funciones y vamos a empezar a resolver. Acá me dice instrucciones, dibuja la gráfica de las funciones. Entonces yo tengo la gráfica acá, f de x es igual a 2x más 3. Vamos a copiarla, vamos a llevarla a nuestro programa. Voy a pegarla acá. Y ahora nosotros lo que necesitamos es observar qué es lo que nos está solicitando esta gráfica. Nosotros tenemos que recordar que existen funciones básicas y que las funciones básicas nosotros las identificamos dependiendo de la forma que tenga mi función. Acá yo puedo ver que f de x es igual a 2x más 3. Tengo una variable x, nada más, que es la función, y esa variable x tiene grado 1. Por lo tanto, yo sé que esa es una función lineal. Como es una función lineal, lo que yo espero de ella es que esta función tenga una gráfica totalmente recta. Como les decía, pues tenemos una gráfica acá lineal y la gráfica lineal nosotros tenemos que empezar a dibujarla desde la función básica. Si nosotros recordamos, nosotros teníamos una función básica y la función básica era f de x igual a x. Entonces voy a colocar acá f de x es igual a x. Esta es la gráfica de la función básica. Y nosotros siempre tomábamos una gráfica bastante elemental, en donde nosotros manejábamos valores de menos 3 a 3. Entonces voy a hacer uso de mi programa Scientific Notebook para dibujar la gráfica de esta función y que nosotros podamos interpretar los valores de esta función. Entonces vamos a colocar acá, solo voy a reducir mi escala para poder dibujar, y acá no necesito escribir el f de x, sino simplemente x, que es el lado derecho de la función. Voy a tomar x, me voy a ir a la sección de Compute, me voy a ir a mi opción Plot 2D y voy a dibujar una gráfica rectangular. Entonces voy a dar un clic acá y se dibuja la gráfica rectangular. Voy a reducir mi escala para que puedan visualizarlo. Acá al 150%. Vamos bien. Y vamos a cambiar los ejes. Normalmente, pues nosotros en clase siempre habíamos tomado valores de menos 3 a 3. Entonces, voy a hacer acá también. Aquí dice valores, ver intervalos. Entonces, en X voy a agarrarlo desde menos 3 y este va a ir hasta 3. Y en Y va a ser de la misma manera. Voy a tomar acá desde menos 3 y voy a ir hasta 3. Y le voy a dar OK. Bien.
Entonces, si nosotros observamos esta gráfica, la voy a reducir un poco, podemos observar que la gráfica de la función lineal es una línea totalmente recta a 45 grados con respecto al eje X. Y yo puedo observar aquí que cuando X vale menos 3, entonces Y vale menos 3. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 2, porque aquí es donde se están intersectando estas rectas. Cuando X vale menos 1, lo voy a colocar acá, menos 1, entonces Y vale menos 1. Acá podemos observar, cuando X vale 0, Y vale 0, estamos acá. Cuando X vale 1, perdón, X es 1 a la derecha, entonces Y vale 1, sería 1 acá en esta posición. Cuando X vale 2, voy a colocar acá, que X vale 2. Si X vale 2, entonces también podemos observar que Y también vale 2. Si X vale 3, acá, entonces nosotros podemos observar que Y también vale 3. ¿Por qué? Porque esta gráfica es totalmente lineal. Entonces, estos valores que nosotros acabamos de observar acá en la gráfica, nosotros los vamos a traer a Excel. Nos vamos a ir a nuestro programa y vamos a generar una pequeña tabla donde vamos a tener valores para X y valores para Y. Entonces dijimos que para X íbamos a tener menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Estos son los valores que nosotros vamos a tomar para X. Entonces vamos a centrar estos valores para que podamos visualizarlo de una mejor manera. Teníamos acá los valores para X. Dijimos que valores para X iba a ser de menos 3 a 3. Y los valores para Y también van a ser exactamente los mismos, ya que nosotros pudimos ver que la gráfica, como es una gráfica lineal, los valores también corresponden a los mismos. Entonces voy a copiarlos acá, control C, control V, y puedo ver que ya tengo entonces mis valores tanto para X como para Y. Ahora, cuando nosotros ya tenemos estos valores y tenemos la gráfica básica, entonces nosotros tenemos que empezar a interpretar la función que nos está pidiendo dibujar. Si nosotros observamos, pues esta es la función básica. Si nosotros asumimos que este 2 no existe, entonces lo que podemos ver es f de x es igual a x más 3. Entonces yo puedo ver que a esta función, que es la función básica, le estoy sumando una constante de 3. ¿Qué significa eso? Significa que la transformación que yo tengo acá es una traslación vertical y que la gráfica se traslada 3 unidades hacia arriba. Esa es la transformación que yo estoy observando en este caso. Como les dije, tenemos que partir de esta función que tenemos acá. F de x más x, si asumimos que el 2 no existe, entonces yo tengo f de x es igual a x más 3. Entonces, esta transformación que está sufriendo en este caso. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado la primera transformación, lo que tenemos que hacer es ahora identificar la segunda transformación, que sería este 2 que está afectando a la x. Entonces, en ese caso, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es asumir que este no existe para poder visualizar mejor esta situación. Entonces, si nosotros observamos la función básica, que es f de x es igual a x, puedo observar que a esta función existe un número que está multiplicando directamente a la x. Entonces, cuando nosotros multiplicamos con un número directamente por la x, eso significa que eso es un alargamiento o encogimiento horizontal. Pero nosotros planteábamos acá el caso en que este valor sea mayor que 1 o que sea un valor entre 0 y 1. Como en este caso vale 2, entonces yo puedo decir que 2 efectivamente es mayor que 1. Por lo tanto, la gráfica se encoge en un factor de 1 sobre A. Entonces, esta gráfica se va a encoger. Si nosotros observamos, entonces ya identificamos las dos transformaciones que está sufriendo. Nosotros tendríamos acá una traslación vertical y un encogimiento horizontal. Bien, entonces una vez que nosotros hemos identificado las dos transformaciones, lo que nos resta a nosotros es poder dibujar una tabla de valores que corresponda a estos datos que nosotros estamos creando. Voy a borrar acá estas anotaciones y voy a reducir un poco mi escala para que podamos ver acá. Voy a copiar los valores de X
y los voy a pegar acá. Solo los estoy cortando. Bien, ahí estamos. Los voy a cambiar de color para que nosotros observemos que estos valores corresponden a otra función. Entonces, voy a colocarle acá este color. Le voy a colocar este color verde. Bien, entonces yo puedo observar que tengo los valores de X. Pero ¿qué está sucediendo con los valores de X? Nosotros podemos ver que X está sufriendo un encogimiento y dijimos que era un factor de 1 sobre A. Entonces, el valor de A que yo observo en la función es 2. Pero si yo quiero 1 sobre A, entonces tendría que colocar 1 sobre 2, que esto se convierte en un medio. Voy a colocarlo acá en fracción 1 sobre 2, acá. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo tengo, 1 sobre 2, el valor. Entonces yo tendría que tomar este 1 medio y multiplicarlo por cada uno de los valores de X. Entonces, yo tengo en la siguiente columna sería 1 medio de X. Esto es lo que tendría. Le voy a colocar el mismo color para que veamos la transformación. Entonces, eso significa que cada valor de X yo lo tengo que multiplicar por 1 medio. Entonces, si yo multiplico menos 3 por 1 medio, ¿cuánto me da eso? Esto me da menos 3 medios. Entonces, vamos a colocar acá menos 3 medios. Y me lo convirtió a decimal. Voy a colocarle acá para que me lo deje siempre en fracción. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nosotros obtenemos cuando empezamos a multiplicar. Entonces, tengo aquí menos 3 por 1 medio. Tengo menos 3 medios. Menos 2 por 1 medio, eso me da menos 2 medios. Y al dividir menos 2 dentro de 2, me da menos 1. Entonces, acá sí lo voy a colocar como menos 1. Y ahí estamos. Ahí tenemos nuestro valor. Vamos a centrar estos valores. Y vamos a tratar de que... Bueno, ahí estamos. Ahí quedan. Bien. Entonces, luego multiplicamos menos 1 por 1 medio. Y eso me da a mí menos 1 medio. Luego multiplicamos acá 0 y esto por 1 medio. Entonces, aquí me quedaría 0. Luego multiplico 1 por 1 medio y eso me quedaría 1 medio. Entonces, acá tendría 1 medio. Luego multiplico 2 por 1 medio, eso me daría 2 medios. Que 2 medios me quedaría como resultado final 1. Y nuevamente, pues multiplico 3 por 1 medio, que ese resultado sería de 3 medios. Entonces voy a colocarlo acá. 3 medios. Bien. Entonces, si nosotros observamos, ahora estos son los valores que yo necesito utilizar para generar mi gráfica. Para generar mi gráfica ya no voy a usar estos valores de X que tenía inicialmente, sino que ahora voy a utilizar estos valores que se han transformado. ¿Por qué? Porque se encogieron los valores a la mitad. Bueno, entonces, si nosotros regresamos a nuestra función original, podemos ver que esta transformación era en X, ya que la otra transformación que surge es en Y. Eso significa que ya no tengo que tocar los valores de X, sino que ahora voy con los valores de Y. Entonces solo voy a marcar estos valores con otro color para que yo sepa que son estos los valores que yo tengo que usar para mi gráfica. Entonces voy a colocarlos acá. Bien, entonces ahora pues voy a copiar mis valores de Y, ya que yo voy a colocar acá mi transformación en Y. Entonces tengo estos valores y como habíamos identificado anteriormente, nosotros ahora tenemos que tomar este valor de 3 y sumarlo a la función. Eso significa que era una traslación vertical hacia arriba. Para que se pueda mover hacia arriba, entonces a cada valor de Y yo le voy a sumar 3 unidades, que es la transformación que me está solicitando. Vamos a generar acá un pequeño cuadro y vamos a hacer las sumas. Si tengo menos 3 y le sumo 3, ¿eso me queda cuánto? Me quedaría 0, es correcto. Y solo que no era ahí, perdón, era acá, 0. Muy bien, si tengo menos 2 más 3, eso me da 1. Si tengo menos 1 más 3, eso me da 2. Tengo 0 más 3, eso me queda 3. Si tengo 1 más 3, eso me queda 4. Y si tengo 2 más 3, eso me da 5. Y si tengo 3 más 3, eso me queda 6. Entonces, puedo observar que ya hemos transformado el valor en Y.
Ahora yo necesitaría utilizar estos valores para poder dibujar mi gráfica. Entonces lo que me queda a mí es trazar un plano cartesiano y dibujar esta gráfica. Sin embargo, acá pues lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que Excel lo dibuje por nosotros. Lo voy a colocar acá. Y vamos a ponerlo aquí. Como yo quiero dibujar esto, entonces vamos a seleccionar los encabezados también. Y vamos a ir a la sección. Nos vamos a ir a la sección de gráficos. Acá los gráficos están en columnas. Y como yo necesito una lineal, entonces le voy a dar aquí donde dice gráfico recomendados. Y acá ya pues me tira directamente una gráfica lineal con estos valores. Le voy a dar a aceptar. Entonces acá está ya mi gráfico. Entonces, ¿qué puedo observar yo? Yo puedo observar lo siguiente. Voy a reducir para que pueda ver también mi tabla de valores. Vamos a irnos un poco hacia la izquierda y vamos a mover esto para que podamos visualizar nuestros valores. Como les iba diciendo, entonces nosotros tenemos acá ya la gráfica de la función y nosotros teníamos acá los valores de X y los valores de Y ya en su función transformada. Entonces teníamos que ver la pareja de puntos que teníamos acá, menos 3 medios y 0, que podíamos ver que es este punto, menos 1 en X, 1 en Y. Entonces tengo menos 1 en X, 1 en Y, que es este punto de acá. Luego tengo menos 1 medio en X, 2 en Y. Luego tengo menos 1 medio en X, 2 en Y. Acá podemos ver los valores. Luego tengo 0 en X, 3 en Y, 0 en X y 3 en Y. Luego tenemos acá 1 medio en X, 4 en Y, 1 medio en X, 4 en Y, 1 en X, 5 en Y, que es la siguiente pareja, 1 en X, 5 en Y, y tenemos acá 3 medios en X, 6 en Y, 3 medios en X, 6 en Y. Si nos damos cuenta, entonces la máquina escogió dos escalas diferentes. Acá de 1 medio en 1 medio fue avanzando en X y en Y sí tomó los valores de 1 en 1. Ya que aquí tenemos 0, menos 1 medio, menos 1, menos 3 medios y 2. Aquí sería 0, 1 medio, 1, 3 medios y el siguiente sería 2. Acá pues tenemos una escala de 1 medio y acá tenemos una escala de 1. Y con eso pues nosotros podemos observar cómo es que queda graficada la gráfica de la función f de x es igual a 2x más 3. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de nuestro documento y el ejemplo dice acá f de x es igual a 2 multiplicado por 4x menos 2 elevado al cuadrado y esto más 1/3. Entonces vamos a copiar este elemento, lo vamos a traer hacia acá. Podemos ver que lo trae como una imagen. Entonces, como dijimos nosotros, lo primero que nosotros tenemos que observar acá es nuestra función e identificar los elementos que están conformando a esta función. Entonces, para recordar un poco, nosotros podemos observar el grado de nuestra variable. Acá se encuentra nuestra variable y el grado se encuentra en esta posición. Como el grado es 2, entonces yo puedo decir que esta es una función cuadrática. Y la función cuadrática tiene como función básica la siguiente estructura. Sería f de x es igual a x elevado al cuadrado. Entonces, acá no me aparece el cuadrado, pero utilizamos este símbolo que es el que sirve para elevar al cuadrado. Vamos a colocarlo aquí. Bien, este símbolo me sirve a mí para poder representar una expresión elevada al cuadrado. Entonces, acá tenemos f de x igual a x elevado al cuadrado. Lo voy a poner de esta manera. Bien, entonces tengo una función cuadrática y la función cuadrática tiene como gráfica una parábola. Entonces vamos a ir a nuestro Scientific Notebook y vamos a dibujar la gráfica de la función x al cuadrado. Como mencioné, pues acá no es necesario colocar la expresión f de x, sino únicamente la expresión x al cuadrado. Entonces, teniendo x al cuadrado, vamos a seleccionarla, nos vamos a ir a la sección de Compute,
Luego vamos a bajar a la sección de Plot 2D y vamos a dibujar nuestra gráfica en coordenadas rectangulares. Entonces ahora podemos observar la gráfica de la función. Como nosotros también estábamos utilizando valores característicos, entonces vamos a definir nuestros valores tanto para X como para Y. Para X vamos a utilizar valores desde -3 hasta 3. Y para Y vamos a utilizar valores desde 0 hasta 16. O bien lo vamos a definir para 9. Está bien, de 0 a 9. Y le vamos a dar OK. Muy bien. Entonces vamos a tratar de reducir un poco esta gráfica para que logremos visualizar nuestros valores. Podemos visualizar nuestros puntos y vamos a tratar de graficar acá. Entonces, cuando X vale -3, yo puedo observar que Y vale 9. Aquí tenemos 9. Cuando X vale -2, entonces yo puedo visualizar que Y tiene un valor de 4. Cuando X vale -1, Y también vale -1. Entonces voy a soltarlo acá y Y también vale -1. Ahí podemos visualizar estas parejas. Y cuando X vale 0, pues Y también vale 0, que es exactamente en el origen. Cuando X vale 1, nosotros podemos ver que Y vale 1. Y sería estos puntos de acá. Cuando X vale 2, voy a soltarlo acá, puedo ver que Y vale 4. Y cuando X vale 3, lo voy a colocar acá. Cuando X vale 3, nosotros podemos observar que Y vale 9. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos tomar nuestros valores característicos. Para X, 3, 2, 1, 0, 1, 2 y 3. Y para Y, que sería 9, 4, 1 y 0. Estos son los valores que nosotros vamos a tomar para Y. Sabiendo esto, pues vamos a regresar a nuestro programa Excel y ahí vamos a colocar nuestros valores característicos. Vamos a ir acá. Tenemos f de x al cuadrado, entonces solo vamos a copiar los valores que se encuentran en la parte de arriba, los vamos a pegar para no generar otra tabla, y aquí estamos. Para x dijimos que era -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, y para y, como están elevados al cuadrado, sería aquí 9, acá sería 4, acá sería 1, acá 0, acá 1, acá sería 4 de nuevo, y aquí sería 9. Entonces, estos son los valores característicos que nosotros tenemos para esta función. Bien, entonces ahora lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso es observar cómo es la función que me están dando y qué transformaciones son las que está sufriendo. Si nosotros observamos acá, tengo f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, voy a empezar a trabajar con los valores más cercanos a x. Suponiendo que este valor no existe, ¿sí? Vamos a suponer que este no existe y vamos a suponer que este de acá no existe. Si estos valores no existen, entonces lo que yo tendría acá, observen, sería f de x es igual a x al cuadrado. Y acá tengo f de x es igual a 4 por x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que hay un 4 que está multiplicando directamente a nuestra x. Por lo tanto, nosotros tendríamos que considerar ya sea un alargamiento o un encogimiento horizontal, dependiendo del valor que está multiplicando. Como en este caso nosotros teníamos que para cuando a es mayor que 1, y en este caso nuestro valor de a es 4. Y 4 efectivamente es mayor que 1. ¿Qué significa eso? Significa que la gráfica horizontalmente se encoge en un valor de 1 sobre a. En este caso, como a vale 4, sería 1 sobre 4. Entonces, con eso nosotros ya tenemos identificada una transformación. Como les dije, lo que tenemos que hacer es ir anulando los valores que están a los lados o acompañando la función para lograr visualizar qué es lo que está sucediendo con esta función. Entonces, voy a eliminar acá estas notas, voy a tomar nota, voy a escribir acá y voy a decir que tengo un encogimiento horizontal en un factor de
1 sobre 4. Lo voy a colocar acá, que no se me vaya a olvidar. ¿Bien? Entonces ya tengo esta nota. Ahora vamos a analizar la segunda sección. Voy a ampliar un poco más esto. Bien. Entonces ahora voy a asumir que no existe este 2, voy a asumir que no existe este 4 y voy a asumir que no existe este 1/3. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría? Lo que yo tendría acá es f de x es igual a x al cuadrado. Esa es la función básica. Entonces tengo aquí f de x es igual a x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que hay un 2 que está restando directamente a x antes de elevarse al cuadrado. Entonces, esto nosotros lo definimos como una traslación horizontal. En donde, horizontal, ahí estamos, en donde nosotros dijimos que si el valor es negativo, se traslada a la derecha, y si el valor es negativo, es positivo, perdón, se traslada hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se mueve esta gráfica? Dice que se traslada 2 unidades hacia la derecha. Se va a trasladar 2 unidades hacia la derecha. Este valor que se encuentra acá. Entonces, esa sería la segunda transformación. Si observamos, pues ya tenemos 2 y acá tenemos lo que está afectando. Bien. Entonces, a quitar esta nota, tengo una traslación, se traslada 2 unidades a la derecha. Entonces, voy a escribirla acá. Tengo una traslación horizontal. Dice que se traslada 2 unidades hacia la derecha. Bien, entonces ya tengo la segunda transformación, que es para este 2 y la primera que fue para el 4. Ahora vamos a analizar este 2 que se encuentra acá y luego vamos a ir con 1/3. Vamos a ampliar y ahora voy a asumir que no existe este 4, perdón, voy a asumir que no existe este 4, que no existe este 2, que no existe este 1/3. Solo voy a analizar la situación para este 2 que se encuentra acá. Entonces, la función básica sigue siendo f de x es igual a x elevado al cuadrado. Y aquí yo tendría que f de x es igual a 2 multiplicado por x elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros observamos, hay un 2 que está multiplicando a la función que es x al cuadrado. Entonces, cuando yo multiplico una constante por la función, pueden suceder dos cosas. Yo necesito ver cómo es esa constante. Si la constante que yo estoy viendo es mayor que 1, como es este caso, ya que la constante es 2 y esa constante es mayor que 1, significa que la gráfica se alarga en un factor de A. Tendría que agarrar a los valores y alargarlos. Como este sería un alargamiento vertical, yo tendría que multiplicar este valor por los valores verticales, que en este caso son los valores de Y. Anteriormente vimos dos casos horizontales. Esos dos casos horizontales van a aplicar a los valores de X. En este caso sería vertical, que va a aplicar al valor de Y. Entonces se va a alargar la gráfica de la función. Vamos a venir y vamos a tomar nota de acá. Entonces tenemos un alargamiento vertical y dice que se alarga la gráfica en un factor de 2. Entonces ya identificamos al 2, ya identificamos al 4, ya identificamos a este 2, ahora solo sería este 1/3. Entonces vamos a analizar esta situación también y vamos a asumir que no existe este 2, que no existe este 4, que no existe este otro 2 y que únicamente existe este de acá. Entonces, la función básica es f de x es igual a x al cuadrado. Y yo puedo leer aquí arriba, f de x es igual a x, que es lo que me queda, x elevado al cuadrado, y esto más 1/3. Significa que estoy agarrando una constante y la estoy sumando a la función.
ya que a x cuadrado estoy sumando un tercio. Y cuando yo le sumo una constante a la función, eso se convierte en una traslación vertical. Y la gráfica de la función se mueve un tercio de unidades hacia arriba. Entonces, esto de acá sería una traslación vertical. Bien, entonces, es lo que nosotros tendríamos para este caso. Bueno, entonces vamos a cerrar las anotaciones. Voy a colocar acá, tengo una traslación vertical y se mueve la gráfica hacia arriba un tercio de unidades. ¿Okay? Y de esa manera nosotros ya hemos identificado las 4 transformaciones que están afectando a esta función. ¿Existirá alguna duda con respecto a esa identificación? ¿No? No. ¿Sí se van recordando de esa parte? Bueno, recuerden que eso pues nosotros lo vimos en el colegio. Ahorita lo único que estamos haciendo es repasando esta parte, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tengo mis 4 transformaciones, vamos a dibujar nuestra tabla de valores. Entonces, basado en estas transformaciones, nosotros vamos a identificar. Como tengo acá 2 transformaciones que me afectan en el área horizontal, acá, entonces estas 2 transformaciones me van a afectar a mis valores de X. Entonces voy a copiar estos valores de X, los voy a pegar acá abajo para que podamos visualizarlos y vamos a observar. Entonces dice que tengo un encogimiento, el encogimiento es una multiplicación, ya que dice que se encoge en un factor de 1 sobre A, pero la traslación dice que se traslada 2 unidades hacia arriba. La traslación es una suma, mientras que el encogimiento es una multiplicación. Y según el orden de las operaciones, yo primero tengo que realizar la multiplicación. Entonces, lo que tendría que hacer acá es tomar un cuarto, acá, cuarto, y eso multiplicarlo por cada valor de X. Entonces, voy a permitir que la gráfica pues, se convierta a decimal para poder dibujarla de cualquier manera. Entonces digo lo siguiente, 3 multiplicado por un cuarto, eso me da 3 cuartos. Como es negativo, me va a quedar menos 3 cuartos. Y menos 3 cuartos en decimal es 0.75. Entonces voy a colocar acá menos 3 cuartos. Y ahí se convierte a decimal, 0.75. Bien, ahora voy a multiplicar menos 2 por un cuarto. Eso me daría menos 2 cuartos. Al momento de simplificar, me quedaría un medio. Y un medio es 0.50. Entonces me quedaría menos 0.50. Lo voy a colocar acá como menos 2 cuartos para que vean que lo convierte a 0.50. Ahí estamos, 0.50. Entonces ahora tendría menos 1, este menos 1 multiplicado por un cuarto, que me quedaría menos un cuarto. Menos un cuarto en decimal, que sería 0.25. Entonces tengo menos un cuarto y ya lo convierte a 0.25. Bien, si lo quisiéramos en fracción, pues ya sabemos que seleccionamos, nos vamos a la sección de general y escribimos aquí donde dice fracción. Lo único es que lo convierte a mixtos. Bueno, entonces acá me lo dejo con los mismos valores, entonces lo voy a aceptar de esa manera. Y aquí también le voy a colocar fracción. Listo. Ahora multiplico 0 por un cuarto y eso me da 0. 1 multiplicado por un cuarto, eso me da un cuarto. 2 multiplicado por un cuarto, eso me da 2 cuartos. Y vean, la máquina automáticamente me simplificó a un medio. Entonces, eso me favorece a mí, que me simplifique estos valores. Luego tengo aquí 3 multiplicado por un cuarto y eso me da 3 cuartos. Bien, entonces ahora pues ya tengo los valores que me están dando en mi
encogimiento horizontal. Ahora ya aplicamos esta transformación. Ahora tengo que aplicar la segunda transformación, que dice que se traslada horizontalmente y se traslada 2 unidades hacia la derecha. Eso significa que a los valores que acabo de multiplicar, tengo que sumarle 2 unidades. A pesar de que aquí dice menos, como dije, se trabaja de forma inversa, entonces en la tabla lo voy a colocar como positivo. El encabezado entonces sería el siguiente. Voy a ampliar un poco esta sección y tendría un cuarto de X y a esto le voy a sumar 2 unidades. Bien, entonces para esta sección pues vamos a trabajar y tendrían que tener ustedes ahí su destreza para trabajar con lo que son las fracciones. Entonces podemos dejar que lo haga la máquina. Vamos a colocar acá menos 3 cuartos, menos 3 cuartos y esto y el resultado sería 1.25, ya que lo transformó a decimal, lo voy a colocar que lo deje siempre en fracciones, y sería 11 cuartos. Bien, entonces ya tengo acá 11 cuartos. Ahora tengo menos 1 medio más 2. Menos 1 medio, y esto más 2. Eso me da 11 medios. Luego tengo menos 1 cuarto más 2. Voy a colocar acá menos 1 cuarto más 2. Y eso me da 13 cuartos. Bien, ahora tengo 0 más 2, que eso me da 2. Luego tengo un cuarto más 2, acá, un cuarto más 2, y esto no me lo operó porque no le coloqué signo adelante, le voy a colocar positivo, me da 21 cuartos. Luego tengo un medio más 2. Voy a colocar el signo para que me lo opere, más un medio, más 2. Y eso me da 21 medios. Bueno, entonces, ahí estamos. Bien. Entonces, tenemos este valor acá y luego tenemos 3 cuartos más 3 cuartos. Y esto le voy a sumar 2 unidades. Y esto me quedaría en 23 cuartos. Bien, entonces si se dan cuenta, pues ya tengo acá 2 columnas. Tengo la primera transformación, tengo la segunda transformación. Voy a marcar la segunda transformación, ya que estos son los valores de X que yo voy a trabajar. Como ya no hay más transformaciones en X, ahora me voy a Y. Entonces voy a copiar mis valores de Y, los voy a traer hacia acá y voy a visualizar qué transformaciones tengo. Tengo un alargamiento vertical y dice que esto se alarga en un factor de 2. Como aparece la palabra factor, es multiplicación. Y la traslación vertical se mueve la gráfica 1/3 unidades hacia arriba. Como se está moviendo es una suma. Entonces entre una multiplicación y una suma, primero va la multiplicación. Entonces lo que yo tendría que hacer acá es agarrar 2 y multiplicarlo por los valores de Y. En este caso pues va a ser bastante sencillo, ya que los valores acá pues son enteros y no vamos a tener problema alguno para poder multiplicarlos. Entonces tengo aquí 9 por 2, eso me da 18. Luego tengo 4 por 2, eso me da 8. Luego tengo 1 por 2, que eso es 2. Tengo 0 por 2, que eso me da 2. Luego tengo 1 por 2, que eso me da 2, perdón. Acá vamos a colocarle valor general. Este tiene valor personalizado, dejar en general. Ahí estamos. Y aquí es 1, es 0 por 2, aquí es 0. Aquí 1 por 2 es 2. 4 por 2 es 8. Y 9 por 2, que es 18. Bien, entonces ahora nosotros ya tenemos nuestros siguientes valores. Tenemos los valores de 2y. Ahora lo que vamos a hacer es que a cada valor de y le vamos a sumar 1/3, porque es la traslación hacia arriba. Entonces en el siguiente encabezado yo tendría que colocar 2 veces y esto más 1/3. Bien, entonces ahora observemos cómo es que vamos a obtener nuestros resultados. Voy a dejar acá que Excel lo haga por mí. Entonces voy a colocar acá más 18 y esto le voy a sumar 1/3. Y el resultado, 18.33, lo voy a transformar a fracción
Y acá, aquí sí me lo convirtió en mixto, 18 enteros, 1/3. Pero no hay ningún problema. Bueno, ahora tengo 8 más 1/3. Entonces voy a colocar aquí más 8 más 1/3. Perdón, escribí mal. Más 1/3. Y tendríamos 81 tercios. Luego tengo acá 2 más 1/3. Entonces voy a colocar más 2 más 1/3. Y eso sería 21 tercios. Y luego tendría acá 0 más 1/3, que eso sería 1/3. Y luego tendría acá 2 más 1/3, que se vuelven a repetir los valores. Vuelve a ser 21 tercios. Luego 8 más 1/3, que sería 81 tercios. Y 18 más 1/3, que sería 18 enteros, 1/3. Voy a volver a copiar para no generar ningún otro inconveniente. Bueno, entonces como ya hicimos las dos transformaciones, las voy a marcar. Y ahora con estas dos columnas yo tendría que dibujar la gráfica de esta función. Como esta no es una función lineal, sino que es una parábola, veámoslo de esta manera. Le voy a dar insertar, me voy a ir a gráficos recomendados y observemos que aquí me tira un gráfico de barras, sin embargo no quiero el de barras, lo quiero aquí, esta parábola. Vamos a ver esta de acá, esta sí, esta se ve mejor. Y por el tipo de escala, vamos a elegir esta de acá. Y le voy a dar aceptar. Bien. Entonces observemos cómo es la gráfica de esta función. Si nos damos cuenta, pues es una parábola. Y la parábola se está trasladando unidades hacia la derecha. Y acá se está alargando, justo como nosotros lo habíamos interpretado. Voy a colocar esta gráfica abajo de las interpretaciones para que nosotros identifiquemos si efectivamente fue lo que sucedió con nuestra gráfica. Entonces, yo creo que por ahí se ve bien. Ahí estamos. Bueno, entonces dice que la gráfica sufre un encogimiento horizontal en un factor de 1/4. Si se dan cuenta, la escala aquí viene desde 0. La escala es muy pequeña y la gráfica efectivamente se ha encogido en X, ya que la gráfica la teníamos desde -3 a 3, si ustedes recuerdan. Ahora observen, la tengo entre 1 y 3. Entonces la gráfica horizontalmente se ha encogido, ya que nuestros valores están aquí entre 1 y 3. Y originalmente estaba entre 3 y 3. Entonces, horizontalmente se ha encogido. Dice que se traslada horizontalmente 2 unidades hacia la derecha. Si se acuerdan ustedes, en Scientific Notebook, la gráfica estaba centrada en el origen. Ahora su punto más bajo está en 2. ¿Por qué? Porque se ha trasladado 2 unidades hacia la derecha. Efectivamente, la gráfica se ha movido hacia acá. Luego dice que sufrió un alargamiento vertical porque se alarga en un factor de 2. La gráfica solo iba desde 0 a 9 porque yo lo había dibujado de 0 a 9. Sin embargo, ahora, si observamos, la gráfica está entre 0 y 18 porque la gráfica se alargó en un factor de 2. Eso significa que se duplicaron los valores de Y. Si antes iba de 0 a 9, ahora va de 0 a 18. Eso significa que la gráfica se ha alargado. Y la traslación vertical dice que se mueve la gráfica 1/3 de unidades hacia arriba. Entonces, este punto que está aquí es este de acá. Vamos a ver. Vamos a tratar de ampliarlo. Este punto no se encuentra exactamente sobre el eje X, que es la línea que se encuentra abajo, sino que se encuentra trasladado hacia arriba 1/3 de unidades. Como la escala pues es un poco pequeña, por eso no se alcanza a visualizar, pero si nosotros miramos aquí, la escala va de 0 a 2. Entonces, de 0 a 2 es bien difícil observar que se ha movido 1/3 de unidades hacia arriba. Sin embargo, exactamente como nosotros habíamos predicho, así es como se han movido estos valores en esta gráfica. Si no hay ninguna duda, pues vamos a concluir acá y nos vemos el día de mañana.